Así es que nos vamos a saltar el capítulo 22 y vamos a irnos al capítulo 23, que habla de los juramentos y votos lícitos. Amén. Vamos a presentarnos al Señor en oración antes de dar comienzo al estudio, mis hermanos, para que el Señor me ayude y me dé gracia para poder hablar sobre este asunto tan importante como son los juramentos y los votos delante de nuestro Dios. Oremos a nuestro Dios. Mi buen Señor, estamos nuevamente delante de tu presencia, Señor, y en esta hora te quiero pedir, Padre, por el estudio de esta tarde, Señor, para que, Señor, nos des el entendimiento, Padre, para comprender tu palabra. Señor, dame la sabiduría y también pone en mi palabra, Señor, para poder expresar lo que tu santa palabra, Señor, nos enseña y que, Señor, ha sido, Dios mío, expuesto a través de la confesión de fe que tenemos como iglesia. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, si hay alguna distracción, si hay algo que quizás toma, Señor, tiene nuestra mente, a lo mejor pensando, ayúdanos, Señor, para concentrarnos, para poder poner nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos en el estudio de tu palabra, Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el estudio del capítulo 23 habla de los juramentos y votos lícitos. Es importante este estudio, hermanos, y no es un capítulo fácil, porque la temática que habla muchas veces quizás no es algo que nosotros tomamos en consideración de manera, llamémoslo así, rutinaria, o estamos pensando en relación a los juramentos y los votos. Pero al estudiar la confesión nos vamos a dar cuenta que es un tema no menos importante, porque Dios está detrás de los juramentos y de los votos. Partamos entonces en la lectura de este primer párrafo, que dice así: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, hermano, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura, y para que le juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura. Entonces, hermanos, este tema de los juramentos ha sido un tema que ha sido debatido históricamente en el cristianismo. Algunos grupos han rechazado el hecho de hacer juramentos como tal, mientras que también han habido otros grupos que han abusado del uso de juramentos. Entonces, tanto que sea por abuso como por rechazo, ha generado entonces una cierta discordia dentro de la iglesia cristiana. Y lo que vamos a buscar en este estudio, y porque lo hace de hecho la confesión, es aclarar lo que la palabra enseña acerca de estos juramentos, que muchos de ellos son lícitos, ¿no es cierto?, y permitidos por la palabra de Dios. Ahora, los juramentos, mis hermanos, pueden ser considerados como parte de la adoración religiosa. Por eso que la confesión, como acabamos de leer, declara que un juramento lícito es un acto solemne. ¿Por qué un acto solemne, hermanos? ¿Por qué podemos pensar que es un acto solemne? Por el simple hecho de que estamos tomando el nombre de Dios. Eso le da la solemnidad al juramento. Si lo hiciéramos por nuestro nombre, no tendría importancia, ¿no es cierto? Claro, tendría importancia, pero no tendría el peso que tiene cuando colocamos el nombre de Dios detrás de un juramento. Es decir, pudiese jurar, no sé, por los padres, se pudiese jurar a lo mejor por la tierra, se han escuchado, se han leído de juramentos por muchas cosas, pero cuando alguien jura por Dios, el peso de ese juramento tiene otra connotación y por ende tiene otra solemnidad. Porque muchas veces las personas pueden jurar, ¿no es cierto?, de manera superficial, sin tomar en consideración el nombre de quien está haciéndolo. Y si lo hace en nombre de Dios, puede realmente estar en problemas. Entonces,
el juramento implica no solamente el hecho de lo que sale por su boca, sino que fue considerado como un acto legal. En muchas épocas, cuando se hacía un trato de dos personas y se hacía un juramento delante de Dios, ese juramento, hermanos, tenía el mismo peso de que, como si usted el día de hoy fuera una notaría. ¿No es cierto? Porque, ¿qué es lo que hace un notario? El notario visa, ¿no es cierto? Y da fe de que el compromiso que hacen dos partes es algo legal y que él, ¿no es cierto?, da fe de que eso fue así. Entonces, si una de las dos partes incumple, ¿no es cierto?, con aquello que el notario dio fe, ¿no es cierto?, uno de los dos tendrá que restituir el hecho del incumplimiento de ese acto. Entonces, la palabra de Dios, mis hermanos, nos muestra que es una declaración hecha ante Dios con plena conciencia de la santidad de Dios. Vamos a la palabra, hermanos, a Deuteronomio, capítulo 10, verso 20. Deuteronomio capítulo 10, verso 20. Dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Eso dice entonces Deuteronomio capítulo 10, verso 20. Entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento, jurar por Dios no era algo que hubiese sido considerado malo, ¿no es cierto? Pero hoy en día, y por eso es que lo señalé en un principio, algunos grupos religiosos consideran de que hacer juramentos es algo que no es bueno o que no debiese hacerse, porque estamos poniendo el nombre de Dios ahí. Pero en rigor el peso que tiene esto, hermanos, es que al poner el nombre de Dios hace de que ambas partes deban considerar como Dios, que es santo, ¿no es cierto?, al cual nosotros le tememos porque es nuestro Dios. Entonces hace que nuestro juramento sea verdadero, porque sabemos que no podemos mentir o no podemos fallar ante ese juramento. Entonces, como dice este primer párrafo, dice: la persona que jura con verdad, justicia y juicio, solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura. Ese es el fin entonces, que Dios sea el testigo de este juramento lícito. Ahora, ¿por qué verdad? Porque en rigor jurar sobre algo falso le quita toda la veracidad de ese juramento. Si yo juro por mí mismo, ¿qué peso puedo tener yo para jurar por mí mismo? Puedo estar mintiendo, jurando por mí mismo, pero no puedo hacerlo ante Dios, ¿no es cierto? Ahora, por justicia, cuando habla de la justicia, un juramento debe ser moralmente correcto y obviamente que ese juramento no debe llevar a actos injustos. Levíticos capítulo 19, verso 12, mis hermanos. Si gustan lo anotan, lo buscan, pero voy avanzando un poco rápido para que podamos ver todo el capítulo de hoy. Dice: y no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, jurar por Dios hace que la persona tenga el temor, ¿no es cierto?, de que lo que está jurando es algo verdadero y que lo está haciendo justamente con justicia y es un juramento moralmente justo. También con juicio. ¿Por qué? Porque debemos reflexionar de que los juramentos que podamos hacer no sean de manera precipitada, ¿no es cierto?, ni tampoco, llamémoslo así, de una manera temeraria. O sea, voy a jurar por algo que a lo mejor quizás no lo he meditado previamente, sino que simplemente sale de nuestra boca: te lo juro por Dios, ¿no es cierto? Te lo juro por Dios, como si fuese una palabra cliché. Pero en rigor debemos, hermanos, considerar de que los juramentos, sobre todo ante el nombre de nuestro santo Dios, tienen un peso importantísimo. Segunda de Crónicas 6:22, hermanos, hay un pequeño pasaje que voy a leerlo para que podamos entender un poco este punto. Dice, Segunda de Crónicas 6, 22 y 23: si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento,
y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú irás desde los cielos y actuarás, y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Eso quiere decir que Dios va a pagar conforme al juramento que nosotros hacemos. Por eso no es algo que es menos importante, hermanos, porque el juramento que se hace en nombre de Dios tiene un peso, ¿no es cierto?, que es el nombre de nuestro Dios. Entonces, ante este punto, Dios actúa como juez y testigo de estos juramentos. Cuando una persona jura ante Dios, está llamándolo a Él como testigo de lo sucedido. Y entendemos de que Dios es un juez justo. Y a diferencia de cualquiera uno de nosotros, hermanos, Dios conoce lo que hay detrás de ese juicio. Porque de hecho, cuando en un juzgado se llevan dos personas al litigio, el juez muchas veces se le escapa ciertas cosas del juicio. No conoce, ¿no es cierto? Juzga en relación a las evidencias. Pero nuestro Dios lo conoce todo, hermanos. Entonces Dios es justo para juzgar, como ninguno hay otro. Entonces, por eso, hermanos, es que es importante considerar las palabras que salen de nuestra boca al momento de declarar un juramento. 2 Corintios 1:23 dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no ha pasado todavía a Corinto. Porque Dios, mis hermanos, ha sido invocado en muchas ocasiones como testigo de muchos actos para que, de cierta manera, aquellos que escuchan esto crean que lo que está diciendo esa persona es verdadero. Por eso que cuando se pone el nombre de Dios en medio de las palabras de los hombres, eso debe darle, ¿no es cierto?, la importancia que corresponde, porque entendemos de que al mencionar a Dios, ¿no es cierto?, como un juramento, está detrás, ¿no es cierto?, lo que significa que esté Dios en un juramento. Entonces, como ya para entender ya este primer punto, los juramentos deben ser solemnes delante de Dios, porque como termina diciendo este primer párrafo, Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. Es decir, Dios es el que está en el centro, mis hermanos, de cualquier juramento, porque finalmente es Él el que va a juzgar, ya sea si este juramento es correcto o no lo es. Se está haciendo de manera lícita, moralmente correcto o no. Ahora, ¿por qué, hermanos, puede ser un acto de adoración, ¿no es cierto? Porque aquí comienza diciendo este punto: un juramento ilícito es una parte de la adoración religiosa. ¿Por qué creen ustedes que eso es así? ¿Qué piensan de por qué es un acto de adoración? ¿Alguna idea? Para un cristiano, Dios es soberano y lo ve todo, entonces nuestra confianza está en Él. Sí, hermano, sí. De hecho, ese es uno de los puntos principales. Porque nosotros cuando lo hacemos juramos delante de Dios, entendemos, mis hermanos, que hemos puesto toda nuestra confianza como un juez justo, ¿no es cierto? Porque sabemos de que Él no nos va a defraudar en ningún caso, ¿no es cierto? Y porque obviamente al poner a Él como testigo, entendemos que es como decir, Él es nuestro respaldo en cuanto a ese juramento. Si yo estoy jurando, estoy diciendo algo en nombre de Dios, porque realmente es Él el que lleva la adoración, porque en Él está toda nuestra confianza. Entonces, además también, hermanos, porque el jurar ante Dios requiere de parte de nosotros una reverencia absoluta. Entonces también es el que nosotros lo hagamos hace que nos dispongamos ante Dios, entendiendo, ¿no es cierto?, quién es Dios y la posición que tenemos delante de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque eso evita de que nosotros usemos el nombre de nuestro Dios en vano. El nombre de Dios no puede ser usado en vano. Entonces debemos hacerlo, ¿no es cierto?, con total reverencia
entendiendo que nuestro Dios debe ser alabado y bendecido, con una actitud de respeto, con un temor reverente al mencionar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, vivimos actualmente en una sociedad en donde el nombre de Dios no es reverenciado. Su nombre se utiliza, como lo dije hace un momento, como un cliché, ¿no es cierto? Mencionar a Dios, jurar por Dios. A veces las personas hacen uso del nombre, el uso de la Trinidad como si fuera un juego, ¿no es cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como si fuese cualquier cosa. Y el nombre de Dios, ¿no es cierto?, es usado en muchas ocasiones en vano, pero entendemos nosotros a la luz de la palabra que debe tener una reverencia de parte de nosotros y de quien lo haga en el nombre de Dios. Vamos al punto 2, hermanos. Al punto 2. Solo, dice el párrafo 2, solo por el nombre de Dios deben jurar los hombres, y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente al jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe aborrecerse. Sin embargo, como en asuntos de peso y de importancia para confirmación de la verdad y para poner fin a toda contienda, un juramento está justificado por la palabra de Dios. Por eso, cuando una autoridad legítima exige un juramento lícito para tales asuntos, este juramento debe hacerse. Entonces, hermanos, refuerza lo que ya venía diciendo. La enseñanza de la palabra de Dios es que el uso correcto de un juramento es algo lícito, ¿no es cierto? Totalmente lícito. Subrayando entonces que debe hacerse en nombre de Dios, ¿ya? Y con el temido temor y reverencia al hacerlo. Además, establece también la palabra de Dios que estos juramentos pueden de ser necesarios y se utilizaron en muchas épocas, como lo vemos a lo largo de las Escrituras, para eventos de gran importancia, o sea, no cosas superfluas, ¿no es cierto?, no cosas vanas, sino que para hechos de mucha importancia, especialmente, ¿no es cierto?, cuando se exige que haya una autoridad legítima, como en este caso es el nombre de Dios. Ahora, en muchos países, y en algunos ya se ha dejado hacer, cuando las personas pasan a los estrados, no lo hacen en todos los países, pero se hacen en el nombre de Dios, ¿no es cierto? Y en algunos lugares se jura, ¿no es cierto?, poniendo como un acto la mano sobre la Biblia y jura a la persona que su declaración es verdad, ¿no es cierto? Eso se usa y todavía en algunos países se hace eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque claramente la persona va a prestar un juramento, va a declarar algo y lo está haciendo en nombre de Dios. Es decir, de que entendiendo de que esa persona no va a ir a ese estrado a mentir. ¿Las personas mienten en esos lugares? Sí lo hacen, porque no saben lo que están haciendo, hermanos. No conocen el peso de jurar en nombre de Dios y hacerlo en vano. Entonces imagínense lo terrible que es esto. O sea, una persona que jura en vano puede hacer de que otra persona vaya a prisión injustamente, por dar un ejemplo simplemente, o que sea castigada injustamente. O cuando se reúnen falsos testigos, ¿no es cierto?, y juramentan de forma falsa para que otra persona reciba un castigo que no merece. Entonces son actos totalmente perversos, hermanos. Y es necesario entonces, como dice aquí, que nosotros lo hagamos de manera, con todo, como dice, con todo temor santo y reverencia. Ahora, Deuteronomio 6:13, ya lo leímos, dice entonces: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Es decir, no hay indicio de que se dé acceso a jurar por otra cosa o por otra persona o por cualquier otra cosa creada por Dios, sino que los juramentos deben ser en nombre de Dios. Y Jesús también entonces los juramentos en donde se involucran
objetos creados. Mateo capítulo 5, hermanos. Vámonos a Mateo. Ahí deja claro este hecho. Mateo 5, del 34 al 36. Dice: pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. O sea, es muy claro lo que el Señor dice, ¿no es cierto? No tenemos ningún peso, ¿no es cierto?, jurídico, por decirlo de alguna manera, el jurar por nosotros mismos. Si jurase por mí mismo no tendría valor. Pero cuando juramos por alguien que sí tiene, ¿no es cierto?, el peso como el creador, ¿no es cierto?, como nuestro Dios, entonces ese juramento toma validez. Eso es lo que hace el juramento. Les voy a poner otro ejemplo práctico. Si ustedes llevan un documento para hacer un trámite legal y no ha firmado por notario, ¿qué va a pasar con ese documento? Se lo van a devolver y le van a decir, no sirve. Aunque vaya firmado por quien vaya firmado, hermano. Puede ir firmado hasta por el presidente de la República. Pero si no está notarialmente, ¿no es cierto?, certificado, porque el notario lo que hace es certifica que ese documento es fidedigno, ese documento no vale. Entonces, en un juramento, Dios es el que notifica o el que certifica que ese juramento es válido. Si es que la persona jura con verdad, ¿no es cierto? Si lo hace en verdad. Por eso entonces es deber de quien lo hace hacerlo con temor y reverencia, hermanos. Nosotros sabemos que en la palabra nos enseña que no debemos tomar el nombre de nuestro Dios en vano como uno de los mandamientos. Porque el Señor dice en ese mismo mandamiento, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces jurar tiene ese acto de reverencia de quien lo hace. Nos recuerda de la necesidad de entender en nombre de quién lo estamos haciendo. La legitimidad de los juramentos, entonces, mis hermanos, va a depender entonces de los casos, porque como bien dice este punto de la confesión, hay cosas que son importantes. Jesús enseñó, ¿no es cierto?, como lo acabamos de leer, a jurar de manera innecesaria por el sol, por la tierra, por alguna ciudad, porque obviamente eso no va a tener alguna validez. Y la Biblia muestra acciones, ¿no es cierto?, juramentos que son hechos de manera correcta. Y vamos a leer Hebreos capítulo 6, hermanos. Ahí hay un ejemplo. En donde Dios juró por sí mismo para confirmar su promesa. O sea, si Dios jura por sí mismo, ¿qué juramento más, ¿no es cierto?, importante, claro, fidedigno puede haber como que Dios jurase por sí mismo? Hebreos 6, capítulo 6 del 13 al 16 dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, Dios, no habiendo nadie más grande que Él, juró por sí mismo. Qué tremendo, hermanos, porque claramente todo lo que el Señor prometió a Abraham y a su descendencia, el Señor lo cumplió, porque su juramento es válido. Amén. Entonces, nuestro Dios da una muestra clara, entonces, de que al hacer un juramento en su nombre, tiene que tener ese grado de certeza, ¿no es cierto?, de que eso así se va a cumplir.
Y por eso da pie entonces a que no se hagan juramentos por cualquier cosa, ni por cualquier trivialidad, porque obviamente eso sería utilizar el nombre de Dios en vano. Preguntas. ¿Por qué entonces, hermanos, sería pecaminoso? Es una pregunta quizás un poco retórica, pero ¿por qué sería pecaminoso jurar por cualquier otra cosa que no sea Dios? ¿Qué piensan al respecto? Porque claramente al jurar por otra cosa que no sea Dios, nosotros no le tenemos temor ni reverencia a lo que estamos haciendo el juramento. Pero cuando juramos ante Dios, lo hacemos con temor y reverencia, porque sabemos que Dios es justo, ¿no es cierto? Y que su juicio es válido. Entonces, por eso que no el Señor Jesús en Mateo habla y lo señala ahí, lo voy a leer nuevamente, dice además, le dijo: no juréis en ninguna manera ni por los cielos, porque es el trono de Dios, y dice ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza jurarás. Entonces, porque obviamente dice el Señor que en rigor nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de hacer que nuestro cabello cambie de color. No tenemos ninguna no tenemos la misma posición que tiene nuestro Dios, para que lo entendamos así. Finalmente, en este párrafo dice: un juramento está justificado por la palabra de Dios. Por eso, cuando una autoridad legítima exige un juramento lícito por tales asuntos, este juramento debe hacerse, tal como lo di en el ejemplo, ¿no es cierto?, de un estrado. Cuando nosotros, si a alguno de ustedes le ha tocado ir a un estrado a prestar juramento, ¿no es cierto?, por algún juicio o algo, o por ser testigo de algo, ¿no es cierto?, de cualquier hecho, el prestar juramento le da la solemnidad, ¿no es cierto?, a nuestra declaración. Y eso nos obliga a hablar la verdad. Nos obliga, porque no lo estamos haciendo ni por nuestra cabeza, ni por el cielo, sino que lo estamos haciendo en nombre de nuestro Dios. Nos obliga a decir entonces la verdad. ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos? Para pasar ya al punto 3. ¿No? Vamos al punto 3 entonces. Dice: todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en él mismo nada, sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos temerarios, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra se enluta. Este párrafo, hermanos, entonces es una advertencia. Una clara advertencia sobre la responsabilidad moral que nosotros tenemos y además espiritual de hacer un juramento y que este juramento en ocasión pueda no ser verdadero. No es solo un compromiso entonces que se hace entre los hombres al decir yo voy a jurar, sino que es un acto realizado ante Dios. Jurar falsamente o de manera imprudente, hermanos, es un pecado. Como lo señalé en el ejemplo anterior, un juramento falso de nuestra parte puede llevar a la catástrofe a otra persona, ¿no es cierto? Podemos arruinar incluso la vida de otra persona producto de un juramento falso. Y nosotros como creyentes, hermanos, debemos tener mayor conciencia de esto, porque sabemos en nombre de quién estamos jurando. Muchas veces en el mundo la gente que jura lo hace con la liviandad porque no conocen el nombre de Dios y en el nombre de quién están jurando. De ninguna manera es una justificación, ¿no es cierto? No se justifica eso. Porque de cierta manera igual los hombres saben en su corazón lo que es bueno y lo que es malo, ¿no es cierto? La ley de Dios está en nuestros corazones y si sabemos que
juramos en vano o damos un testimonio falso en relación a algo, sabemos que estamos actuando mal y que vamos a dañar a otra persona. Entonces, hermanos, la Escritura enseña que Dios se toma muy en serio los juramentos, ¿no es cierto? Como lo dice también uno de sus mandamientos, el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Levítico 19:12, no sé si creo que lo leímos, dice Levítico 19:12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿No es cierto? Porque hacer un juramento falso, vuelvo a repetir, es un acto de irreverencia y de falta de temor a nuestro Dios. Y esto tiene peligros, mis hermanos, porque podemos muchas veces caer, como dice aquí en la confesión, en imprudencias. Dice porque por juramentos temerarios, falsos y vanos, provocamos al Señor. Y claramente se puede jurar de manera imprudente. Mira, hay un pasaje en Jueces que habla de un juramento imprudente que ocurrió. Vamos a la palabra de Dios. Jueces capítulo 11, verso 30 al 35. Ahí hay un ejemplo, hermanos. Hermanos, todos me traen no, pensaba que me traen agüita. Me dejé 3 vasos de agua. Jueces capítulo 11 del verso 30 al 35. Dice, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces, y aquí prestemos atención en este punto, volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola. Su hija única no tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Perdí la línea. Ahí sí. No tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Entonces, hermanos, se fijan de que en este ejemplo, Jefté hizo un voto, pero lo hizo a la ligera. Hizo un voto a Dios de que si él le entregaba, ¿no es cierto?, a los amonitas, él iba a entregar a la primera persona que saliera a recibirle de vuelta, ¿no es cierto?, se le iba a entregar en holocausto, pero él nunca pensó de que la primera persona que iba a salir a recibirle iba a ser su propia hija. Y su única hija, porque dice ahí que no tenía ni hijo, era ella. Entonces, por eso él con dolor sabía de que tenía que cumplir ante Dios este juramento que él había hecho. Entonces, hermanos, así como un ejemplo, simplemente es muy importante que cuando se haga un voto se haga con total prudencia y conciencia de lo que se está haciendo, porque lo estamos haciendo delante de Dios. Y la imprudencia puede traer sufrimiento, entonces, hermanos. Jesús nos enseña algo mucho más importante en este punto, hermanos. Más allá del juramento. Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En otras palabras,
El Señor, más allá de buscar que nosotros hagamos constantemente juramentos para que nuestra palabra tenga valor, nos manda a que nosotros seamos honestos en nuestras acciones y verdaderos en lo que hacemos. Si digo que voy a hacer esto, lo hago, y si no digo que no lo voy a hacer, no lo hago. Pero para no tener que andar jurando por cada cosa, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer. Porque ¿qué sucede? Que hoy en día, hermanos, la palabra de los hombres tiene poco valor, ¿o no es así? Claro. Si usted va a hacer un trato por una casa, no le va a dar la mano a la otra persona para hacerle el trato de la casa. ¿O si lo hace así? No, hermano. ¿Por qué? Porque claro, usted puede ir con toda una buena voluntad, pero no sabe la otra persona. ¿Qué pasa si no le entrega los documentos de la casa y se queda con su dinero? O viceversa, usted entrega una casa y resulta que la otra persona no cumple su palabra y usted nunca más supo del dinero de su casa y usted entregó su propiedad. Por decir un ejemplo, estoy dando solamente un ejemplo. Porque la palabra hoy en día de los hombres no tiene valor en ese sentido. Ya no tiene peso que, como lo vemos en las Escrituras, en otros tiempos sí lo tenía. Jurar ante Dios tenía un peso muy, muy importante. Entonces, hermanos, debemos tomar lo que el Señor nos dice, que nuestro sí sea sí, y que nuestro no entonces sea no. La reflexión entonces de este párrafo entonces que debemos siempre hablar con la verdad, evitar entonces hacer juramentos vanos de cosas que no tienen sentido, que no tienen importancia, porque debemos pensar que cuando lo hacemos delante de los ojos de Dios, y el nombre de Dios es santo, y no podemos profanarlo. Y cada vez que hablamos, entonces debemos hablar con verdad, porque al hacerlo honramos su nombre. Honramos el nombre de nuestro Dios. Pasamos al último párrafo, mis hermanos, el párrafo... No, el penúltimo, el párrafo 4. Este es un párrafo muy cortito, así que vamos a pasar por este para luego ir al quinto. Dice el párrafo 4. Dice, un juramento debe hacerse con palabras comunes cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. Entonces, ¿qué clarifica esto? De que cuando se haga un juramento, si es que se hace, tiene que hacerse de tal manera que ambas partes, o quien lo estén haciendo, se entienda de lo que se está haciendo. ¿No es cierto? No sé si a usted le ha pasado que cuando leen un extracto de un escrito de un abogado, no se entiende absolutamente nada. ¿Le ha pasado a leer algún documento de esos? Foja 1, foja 2, y ahí uno ya se enredó con las fojas. Y así, porque utilizan muchos tecnicismos, muchas cosas que para las personas comunes y corrientes no entendemos ese tipo de conceptos. Pero en rigor, las Escrituras nos llama a que nuestras palabras sean verdaderas. Entonces, en este párrafo de la confesión, habla de hacerlo con un sentido claro, ¿no es cierto?, que sea entendible al momento de hacerlo para evitar equívocos, ¿no es cierto?, y de utilizar un lenguaje engañoso que pueda prestarse para segundas interpretaciones o para que a lo mejor quede como algo que sea confuso y de lo que yo quizás me pueda tomar para decir no incumpliste el juramento. No, tiene que ser absolutamente transparente, claro, lo que nosotros vayamos a decir. Mateo capítulo 23, verso 16, voy a leer. Mateo 23, del 16 al 22. El Señor decía, «Ay de vosotros, guía de ciegos, que decís si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura
por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, hermanos, el llamado es a que las personas vivan de manera transparente y que no se compliquen en hacer juramentos, como el Señor lo dijo, ¿no es cierto?, en su palabra, que no debiésemos jurar por ninguna de estas cosas, como lo hacían en ese entonces, ¿no es cierto?, los fariseos, que muchas veces era algo engorroso y poco entendible para las personas. Entonces Jesús condenó estas prácticas, ¿no es cierto?, enseñando que todo juramento debe hacerse de manera correcta a la luz de la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, nuestro llamado, veamos lo que dice Santiago. Dice, por sobre todo, Santiago capítulo 5, 12. Por sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, es como decir, evitemos jurar en nombre de Dios, porque entendamos el peso que tiene hacer un juramento en nombre de Dios. Vivamos honestamente, ¿no es cierto? Que nuestras palabras sean claras al momento de pronunciarlas, para evitar, ¿no es cierto?, de caer en esta condenación. Y vamos entonces ya al último párrafo 5 de este capítulo 23. Y aquí hablamos de un tema distinto, que son los votos. Dice, un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y fidelidad. Pero los votos monásticos papistas de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas distan tanto de ser grados de perfección superior, que son más bien trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. Este es un punto fuerte, ¿no es cierto?, de este pasaje. Porque aquí, hermanos, aquí ya está hablando de votos y aborda la naturaleza de estos votos que son religiosos en muchos de los casos. O sea, entendemos entonces que hay votos que son legítimos y, como lo dice aquí la confesión, deben hacerse con total reverencia y deben hacerse solo a Dios. No podemos hacer votos hacia un hombre, sino que a Dios. Pero hay otros votos que en este caso claramente entendemos que lo que está señalando la confesión son los votos que se hacían, que se hacen en el catolicismo romano, ¿no es cierto? Que son votos de celibato, votos de pobreza o de obediencia a ciertas prácticas. Y que claramente, como lo señala la confesión, en muchas ocasiones, por no decir en todas las ocasiones, son prácticas supersticiosas y que finalmente no producen lo que deben producir, que es una mayor santificación de quienes los están realizando. Es decir, si una persona hace un voto de castidad, no crea que esa persona se va a santificar más haciendo ese voto. No es el resultado. Una persona puede decir, no, es que el ser célibe me hace más santo. No, hermanos, porque la lucha de ese hombre puede ser que esté pasando en su cabeza. Y no vamos a nombrar casos, pero han habido muchísimos casos donde claramente el voto de celibato no tiene ninguna muestra, ¿no es cierto?, de santidad ni de santificación en la persona que dice tomarlo. Votos de pobreza que también se toman. Es decir, yo hago un voto a Dios de voy a vivir de manera pobre, ¿no es cierto?, de manera, entre comillas, humilde. ¿Para qué? Para no envanecer mi corazón con las riquezas, ¿no es cierto? Pero resulta de que la persona no se hace más, ¿no es cierto?, no se santifica más por el hecho de hacer un voto de pobreza como tal. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 5.
Eclesiastés capítulo 5. Verso 4 y 5. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él, no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces hay una advertencia clara, mis hermanos, que es mejor no hacer votos y que hacerlo y no cumplirlo. Porque en rigor, lo peor que podría hacer la persona es hacer un voto y no cumplirlo. Ahora, también, volviendo al punto que habla en relación a los votos monásticos, desde aquel entonces de cuando fue hecha la confesión, entendamos de que la confesión que nosotros estudiamos es del año 1689 y antes, de hecho, ¿no es cierto? Porque esta nace de la confesión de Westminster. Pero desde ese tiempo los hermanos rechazaban esta idea de los votos monásticos, del celibato, la pobreza, la obediencia, ¿no es cierto?, irrestricta a mantener la tradición, ¿no es cierto?, por cualquier otra cosa, sino que el llamado de la palabra de Dios a que nosotros buscásemos la santidad de Dios en obedecer su palabra, más que en resguardar ciertos votos pensando que era una vía o un camino para la santificación, y como lo mencionamos, no es así. Entonces, mis hermanos, nosotros como creyentes entendemos esto, entendemos de que no es la manera o la vía por la cual nosotros agradamos a Dios, sino que entendemos que la obediencia a nuestro Dios es lo que Dios se agrada, cuando obedecemos su palabra. Es decir, cualquier hombre puede tener su esposa de manera respetuosa y con eso agradar profundamente a Dios. No necesariamente manteniendo un celibato. Porque en eso, mis hermanos, obviamente que entendiendo que el hombre es tentado, se pone un cepo, ¿me entienden? Se pone una trampa a sí mismo al tratar de guardar un celibato que quizás no va a poder sostener. Por eso, hermanos, es importante que entendamos de que este tipo de acciones no son acciones que sean enseñadas ni que sean impulsadas ni por los apóstoles ni tampoco por los profetas en ningún lugar de las Escrituras. No lo encontramos si es que quisiéramos buscarlo. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y esto fue escrito muchísimo tiempo antes de que se promoviese, por ejemplo, el celibato. Entonces, hermanos, claramente es una falsa piedad este tipo de votos, ¿no es cierto? Es una muestra falsa de piedad, el no casarse, el abstenerse, porque en rigor no generan un mayor crecimiento espiritual en el creyente. Y en esto, mis hermanos, trae el peligro de que se generan supersticiones, ¿no es cierto? Y también el legalismo. Entonces, ¿por qué? Porque estos votos autoimpuestos, sin una vida de obediencia en Cristo, mis hermanos, lo que hace va a llevar a esa persona que tomó ese voto a una decadencia finalmente. Por eso, hermanos, que nosotros a la luz de la Escritura y lo que entendemos, no podemos guiarnos por las apariencias, ¿no es cierto? Es decir, uno ve a una persona que está viviendo en un celibato, pero nosotros no sabemos lo que puede estar pasando internamente ese ser humano, las luchas que puede estar teniendo. Y claramente, mis hermanos, no es el camino, no es la forma que la palabra enseña
de la cual la persona debe buscar a Dios ni buscar la santificación. Colosenses capítulo, ya con esto vamos terminando, Colosenses capítulo 2, verso 20, del verso 20 al 23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, es una lucha infructuosa poder poner este tipo de tropiezos, ¿no es cierto?, en la persona. Porque si en el caso del varón no tiene realmente don de continencia, como sí lo tuvo el apóstol Pablo dado por Dios, ese hombre va a vivir un infierno, para que ustedes entiendan lo que quiso decir con esa palabra, al momento de decir voy a guardar un voto de celibato. Va a ser una tortura para ese hombre. Porque claramente, si ese hombre no tiene esa continencia y hace un voto de castidad, en donde él al hacer ese voto dice que él no va a tener ningún tipo de relación con ningún tipo de mujer, o sea, con ninguna mujer, va a ser una lucha durísima para ese hombre, muy dura, y que claramente no la va a cumplir. Entonces, eso, hermanos, puede dar pie para que se produzcan otro tipo de aberraciones en este tipo de prácticas, ¿no es cierto? Por eso, hermanos, que la Escritura es clara en cuanto a esto, es muy clara. ¿Qué reflexión debemos hacer, hermanos? Entonces, ya entendiendo lo que significan los votos y también los juramentos, que debemos ser supremamente cautelosos al decir algo en el nombre de Dios, ¿no es cierto? No debemos tomarlo en vano. Menos decir, te lo juro por Dios, que a veces sale como si fuese algo tan, ¿no es cierto?, poco importante, hermanos, y no entendemos de que lo estamos haciendo delante de nuestro santo Dios. Buscar una vida, ¿no es cierto?, de santificación a la luz de la palabra, viviendo de manera honesta, ¿no es cierto? Como lo señalaban, ¿no es cierto?, algunos pasajes de la Escritura, en donde el mismo Señor nos dice que tú sí, o sea, que si vas a decir sí, que sea sí. Si vas a decir que no, que sea no. Simplemente eso. Evitemos, ¿no es cierto?, entonces los juramentos que pueden llegar a ser vanos. Y no caer, como dice también en este último párrafo, en evitar, ¿no es cierto?, de que este tipo de acciones nos lleven a pensar de que nos van a hacer mejores creyentes, ¿no es cierto?, o mejores personas al yo, ¿no es cierto?, tratar de evitar ciertas cosas, como por ejemplo, como lo señala aquí, los alimentos, o el mismo ejemplo que señala también aquí la confesión, en relación al tema del celibato autoimpuesto, o la pretendida pobreza, ¿no es cierto?, sino que claramente toda persona debe trabajar, debe hacer lo que el Señor le ha mandado y vivir con total honestidad delante de los ojos de nuestro Dios, sabiendo de que todo lo que hacemos delante de nuestro Dios, y lo hacemos de manera legítima, ¿no es cierto?, y con transparencia para que entendamos el concepto, es bien recibido por Dios, porque Dios conoce nuestros corazones y conoce lo que hay detrás de él. Entonces no podemos engañar a Dios pretendiendo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, pretender hacer un voto de pobreza, pero resulta que tengo debajo del colchón guardado no sé cuánta plata, ¿me entienden? Entonces debemos vivir honestamente delante de nuestro Dios. Han habido casos, hermanos, de personas que han vivido su vida natural en una pobreza extrema y han muerto, ¿no es cierto?, con sus familias, ¿no es cierto?, en pobreza, siendo que pudieran haber ayudado a cuánta gente, a su familia, a sus amigos, pero en ese hecho de vivir en esa forma, ¿no es cierto?, en ese voto de pobreza, no vivieron ni siquiera ellos bien, ni ayudaron a otros a que pudieran vivir bien.
Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude para poder entender esto que es tan importante, ¿no es cierto?, en relación a los juramentos y votos. ¿Preguntas, hermanos? ¿Alguna acotación? ¿Algo que quieran mencionar? ¿Qué se podría hacer en vez de jurar? ¿Cómo lo